Muchos creen que si después de un tiempo no ven avances, significa que algo anda mal, que están perdiendo el rumbo o que su esfuerzo no vale la pena. Piensan que la constancia solo tiene sentido cuando trae pruebas visibles de que funciona, cuando cada acción es validada por un resultado inmediato. Pero esa es una ilusión peligrosa, porque los mayores cambios de la vida no se anuncian con señales rápidas ni con recompensas instantáneas. Se forman en silencio, en lo invisible, mientras casi todos se desesperan y abandonan. Y es ahí, en ese punto donde nada parece moverse, donde la mayoría se rinde sin saber que estaban a centímetros de un giro decisivo. El error es pensar que el progreso siempre tiene que ser evidente. Que cada día debe dejar una marca, una victoria tangible, un aplauso que confirme que vamos en la dirección correcta. Pero la realidad es otra, la mayoría de los avances más profundos ocurren lejos de los ojos, en la parte del proceso que no se puede fotografiar ni mostrar. Lo que hoy parece estancamiento, en verdad es preparación. Lo que hoy te parece pérdida de tiempo, en verdad está cultivando una fuerza silenciosa que mañana te sostendrá cuando los demás ya no tengan energía. Esa es la diferencia entre el que se desespera y abandona, y el que sigue aún en medio del vacío. Uno fortalece el hábito de rendirse y el otro fortalece el músculo invisible de la perseverancia. Vivimos en una época donde todo parece inmediato. Un clic trae una respuesta, un gesto abre una puerta, un segundo basta para obtener lo que antes requería semanas de espera. Esa mentalidad se ha vuelto tan común que muchos trasladan esa expectativa a cada área de su vida. Esperan resultados rápidos en su trabajo, cambios instantáneos en su cuerpo, transformaciones inmediatas en sus finanzas o en sus relaciones. Pero el progreso real nunca ha funcionado así. La vida no se rige por la lógica de la gratificación instantánea. Se rige por la lógica de la siembra y la cosecha. Y entre sembrar y cosechar siempre hay un espacio incómodo, el tiempo donde la semilla parece muerta bajo tierra, aunque en realidad esté echando raíces. Ese espacio, ese silencio, es el punto en el que la mayoría no soporta permanecer. Es ahí donde muchos se rinden, convencidos de que nada está pasando, cuando en verdad todo lo importante está ocurriendo bajo la superficie. Y si lo piensas, siempre ha sido así. Ningún árbol crece en un día, ninguna montaña se levanta en un instante, ninguna gran obra se construye sin largos periodos de avance invisible. Lo que hoy no ves no significa que no exista. Significa que está formándose en un nivel más profundo. Pero el problema es que no hemos entrenado la mente para tolerar ese silencio. Hemos crecido creyendo que si no hay pruebas inmediatas, entonces no hay progreso. Y esa idea destruye más sueños que el fracaso mismo. Porque el fracaso puede superarse, pero la impaciencia mata procesos enteros antes siquiera de que nazcan. Si lo abandonas demasiado pronto, nunca sabrás lo que estabas a punto de alcanzar. Nunca sabrás si ese siguiente paso era el que finalmente mostraría el fruto de todo lo que has hecho hasta ahora. Por eso, lo que separa a los que avanzan de los que se quedan es la capacidad de sostenerse cuando nada parece funcionar. Esa capacidad de levantarse cada día y hacer lo que toca, sin garantías visibles, sin aplausos, sin certezas externas. Eso es lo que realmente define el carácter de una persona. Cualquiera puede mantenerse disciplinado mientras los resultados son obvios, mientras recibe aprobación, mientras cada acción trae un premio inmediato. Pero solo los que aprenden a trabajar en la oscuridad, sin pruebas, sin ruido, sin validación, son los que llegan lejos. Y aquí está la verdad incómoda: si necesitas señales constantes para mantenerte en el camino, nunca serás verdaderamente constante. Porque esas señales no siempre estarán ahí. Habrá semanas en que no verás nada, meses en que parecerá que todo se detuvo, años en los que tu única evidencia será tu compromiso silencioso. Esos son los periodos que quiebran a la mayoría, pero que fortalecen a unos pocos. Y esos pocos, los que resisten, son los que finalmente obtienen resultados tan grandes que los demás llaman suerte, milagro o talento especial. Cuando en realidad lo único que hicieron fue no rendirse en los tramos en los que nadie más soportó. Por eso hoy quiero que grabes esto en tu mente: la falta de señales no es la falta de progreso. El verdadero progreso casi siempre es invisible al inicio. Y cuando entiendas esto, dejarás de medir tu camino por lo que se ve y empezarás a medirlo por lo que haces aun cuando nada parece cambiar. Ese es el punto donde tu vida se redefine. Porque ahí, en ese terreno silencioso, es donde se decide quién sigue y quién abandona. La realidad más dura de la constancia es que exige que trabajes sin garantías visibles. Hacer lo correcto día tras día aun cuando parece que nada responde, cuando no hay pruebas inmediatas de que el esfuerzo valga la pena. Eso es lo que hace que la mayoría abandone. Porque todos quieren avanzar, pero casi nadie está dispuesto a avanzar a ciegas. Queremos pruebas, queremos señales, queremos la confirmación inmediata de que no estamos perdiendo el tiempo. Pero la vida no funciona con comprobantes diarios. La vida se construye en el silencio de la repetición.
Y ese es el choque que vivimos en esta época. Nos hemos acostumbrado a obtener todo en cuestión de segundos. Un mensaje, una compra, una respuesta. Todo llega con un clic. Y esa mentalidad de gratificación instantánea nos ha debilitado para sostener cualquier cosa que requiera tiempo. Porque lo que realmente importa, fortalecer tu cuerpo, levantar un negocio, construir una relación sólida, desarrollar tu carácter, nunca ocurre rápido. Todo eso demanda años de trabajo silencioso. No semanas, no días, no minutos. Años. Y el problema es que muy pocos están dispuestos a pagar ese precio. La constancia no se prueba en los días fáciles. No se mide cuando la motivación está en lo alto, cuando todo fluye, cuando cada acción se siente recompensada. La constancia se mide en las mañanas grises, en los días en que no tienes ganas, en las semanas en que dudas de ti mismo, en los meses en los que no pasa nada. Porque cualquiera puede sostenerse cuando el viento sopla a favor, pero muy pocos pueden mantenerse firmes cuando parece que todo va en contra. Y ahí es donde se decide quién va a llegar y quién se va a quedar en el camino. Míralo de esta forma, la vida es una maratón. Y en una maratón no gana el que corre más rápido en los primeros metros, gana el que no se detiene hasta cruzar la meta. La mayoría corre con todas sus fuerzas al inicio, se siente invencible en los primeros kilómetros, pero en cuanto aparece el cansancio, en cuanto el cuerpo empieza a pesar, en cuanto la mente comienza a susurrar no vale la pena, se rinden. Ahí es donde quedan por el camino. Y la diferencia entre el que cae y el que llega no es talento, no es suerte, no es un secreto escondido. Es la capacidad de seguir corriendo incluso cuando no queda aire. Esto significa que la constancia no es un asunto de motivación, es un asunto de identidad. Porque la motivación es volátil. Hoy la tienes, mañana desaparece. Hoy te levanta, mañana te abandona. Y si tu compromiso depende de ella, estás condenado a vivir en una montaña rusa de esfuerzos a medias. Pero cuando la constancia se convierte en parte de quién eres, ya no necesitas sentir ganas para actuar. Lo haces porque es lo que te define. Lo haces porque es lo correcto. Lo haces porque ya no se trata de conseguir algo rápido, sino de sostenerte hasta que la siembra dé fruto. Y aquí está lo que pocos entienden, la constancia no siempre trae resultados lineales. No es una línea ascendente sin interrupciones. Habrá momentos en los que avanzarás rápido y otros en los que parecerá que retrocedes. Y esa ilusión de retroceso es lo que hace que muchos se saboteen. Porque interpretan cada pausa, cada meseta, cada lentitud como un fracaso. No entienden que el proceso siempre incluye tramos invisibles donde lo único que se fortalece es tu capacidad de resistir. Piensa en un entrenamiento físico. Durante semanas tal vez no notes ningún cambio en el espejo. Crees que nada está ocurriendo. Pero dentro de tu cuerpo ya hay adaptaciones, tu fuerza aumenta, tu resistencia crece, tus músculos se preparan. Lo mismo pasa con tus hábitos, con tu disciplina, con tu carácter. Aunque no lo notes, cada repetición invisible te está haciendo más fuerte. Y si dejas de entrenar porque no ves resultados inmediatos, pierdes todo ese progreso acumulado que estaba a punto de revelarse. Ese es el verdadero reto, aprender a trabajar en la oscuridad. Hacer lo que toca no porque tengas pruebas de que va a funcionar mañana, sino porque sabes que tarde o temprano siempre funciona. Y aquí aparece una verdad que nadie quiere escuchar, los grandes logros de la historia se construyeron en años de trabajo silencioso. Los descubrimientos científicos, las carreras deportivas, los imperios empresariales. Todos pasaron por largos periodos en los que no había señales de éxito. Cualquier persona en su lugar podría haber pensado que no valía la pena seguir. Pero ellos siguieron. Y ese seguir, aún sin garantías, fue lo que los llevó más lejos que a los demás. Por eso la constancia no es un acto romántico, es una disciplina brutal. Es un pacto silencioso contigo mismo. Es mirarte al espejo y decir, hoy también lo voy a hacer, aunque nadie lo note, aunque nadie me aplauda, aunque yo mismo dude. Ese es el verdadero poder de la constancia. No depender de la motivación del momento, sino de una convicción interna que no se mueve con el viento. Y sé que duele. Sé que cansa. Sé que hay días en los que te preguntas si no estarías mejor dejando todo y empezando de nuevo en algo más fácil. Esa voz la tiene todo el mundo. Esa tentación de abandonar aparece en cada camino. Pero lo que marca la diferencia no es que tengas dudas o no, es lo que decides hacer con ellas. Si escuchas esas dudas y te detienes, nunca sabrás hasta dónde podías haber llegado. Pero si las ignoras y das un paso más, aunque sea mínimo, refuerzas tu identidad como alguien que no se rinde. Al final, la constancia es eso, avanzar a pesar de todo. No porque veas resultados inmediatos, no porque tengas garantías, sino porque has decidido mantenerte en el camino hasta que los resultados aparezcan. Y créeme, siempre aparecen.
Nunca en el tiempo que tú quieres, pero siempre en el momento en que estás listo para sostenerlos. Piensa en un agricultor. Siembra la semilla, la cubre de tierra, la riega día tras día, la protege del sol ardiente o de la lluvia excesiva, y aún así, durante semanas enteras, no ve absolutamente nada. Solo tierra vacía. Si fuera impaciente, pensaría que perdió su tiempo, que su esfuerzo fue inútil, que nada está creciendo. Pero lo que ocurre en realidad es que la semilla ya está viva. Bajo la superficie, lejos de los ojos, está echando raíces. Está construyendo una base que todavía no puede mostrarse, pero que es indispensable para sostener lo que pronto brotará hacia arriba. Y cuando finalmente aparece el primer brote, pequeño, frágil, casi invisible, es solo la confirmación de que todo lo importante ya había estado ocurriendo mucho antes, donde nadie lo veía. Así es el progreso en tu vida. Muchas veces no lo notas porque estás enfocado únicamente en la superficie. Esperas ver hojas, flores, frutos, señales claras de que estás avanzando. Pero mientras tanto, lo más vital ya está sucediendo adentro de ti, tu carácter se está fortaleciendo, tu disciplina se está profundizando, tu resistencia se está multiplicando. Eso no aparece en una foto, no se puede presumir en redes sociales, no atrae aplausos. Pero es lo que te prepara para que, cuando finalmente llegue el momento de crecer hacia afuera, nada ni nadie pueda arrancarte de raíz. La mayoría abandona en esa etapa. Se desesperan al mirar la tierra y no ver nada distinto de ayer. No soportan la incertidumbre de trabajar sin resultados visibles. Y entonces hacen lo peor, dejan de regar, dejan de proteger, dejan de cuidar lo que sembraron. Y claro, como nunca fueron pacientes para esperar, nunca llegan a ver el milagro que estaba a punto de ocurrir. Cambian de proyecto en proyecto, de hábito en hábito, de meta en meta, convencidos de que esto no funciona. Y lo que no entienden es que no funcionara, es que ellos nunca le dieron el tiempo suficiente para mostrar lo que ya estaba creciendo. Cada vez que abandonas en medio del proceso, no solo pierdes la semilla, pierdes la oportunidad de descubrir quién podrías haber sido si hubieras permanecido. Y lo más doloroso es que ese patrón se repite. Saltas de una cosa a otra, siempre empezando de nuevo, siempre con entusiasmo inicial, siempre con abandono anticipado. Vives en un ciclo interminable de entusiasmo y rendición, sin darte cuenta de que lo único que estás entrenando es el hábito de rendirte. Porque rendirse también se entrena. Cada vez que lo haces, tu mente se acostumbra, tu identidad se acomoda, y la próxima vez será aún más fácil soltarlo todo. Pero también hay otra verdad, la constancia funciona en dirección opuesta. Cada vez que decides seguir, aunque nada cambie afuera, entrenas el músculo de la perseverancia. Cada día en que eliges ser paciente, en que cumples con tu compromiso aún sin pruebas, fortaleces tu identidad como alguien que no se rinde. Y ese entrenamiento invisible es el que más vale. Porque el día en que finalmente llegue la cosecha, no solo tendrás frutos, tendrás la certeza de que puedes sostenerlos. Y eso es lo que realmente cambia tu vida. La semilla es solo una metáfora, pero piensa en cualquier logro humano. Un científico que investiga durante años sin resultados claros, hasta que un día descubre lo que cambia la historia. Un deportista que entrena en silencio, sin medallas, sin reconocimiento, hasta que un día rompe un récord que parecía imposible. Un emprendedor que trabaja en un garaje olvidado, mientras nadie lo nota, hasta que un día crea algo que transforma una industria. Ninguno de ellos tuvo pruebas inmediatas de que valía la pena seguir. Lo único que tuvieron fue la convicción de que la semilla estaba viva, aunque todavía no se viera nada. Y esa es la convicción que necesitas hoy. Porque tu vida no se mide por los resultados visibles de una semana, se mide por lo que eres capaz de sostener durante años. El agricultor no se desespera cuando la tierra parece igual. Él sabe que el trabajo oculto de la raíz es lo que garantiza que un día habrá fruto. Esa mentalidad es la que separa a los que cosechan de los que abandonan. Porque mientras unos interpretan el silencio como fracaso, los otros lo interpretan como señal de que deben seguir. El progreso verdadero casi siempre es invisible al inicio. Tu cuerpo cambiando por dentro antes de que lo notes en el espejo. Tu mente aprendiendo a resistir antes de que alguien lo reconozca. Tus hábitos construyendo bases que solo después revelarán su poder. Esa invisibilidad no es un castigo, es una prueba. Es la forma en que la vida filtra a quien realmente merece avanzar. Porque si solo lo haces cuando ves resultados, nunca serás constante. Pero si lo haces también cuando no ves nada, entonces la constancia se convierte en parte de tu identidad, y esa identidad es imposible de detener. Por eso, cada vez que mires la tierra de tu esfuerzo y sientas que nada ha cambiado, recuérdalo, bajo la superficie siempre hay algo ocurriendo. Puede que no lo veas, puede que nadie lo celebre, puede que incluso tu mente te diga que estás perdiendo el tiempo.
Pero si sigues regando, si sigues cuidando, si sigues fiel a lo que sembraste, llegará el día en que todo eso se vuelva visible. Y cuando ese día llegue, no será un milagro repentino ni un golpe de suerte, será la consecuencia inevitable de tu paciencia. El problema de muchos no es que no tengan capacidad, ni siquiera que les falte disciplina en los primeros días. El problema es que viven atrapados en un ciclo que repiten una y otra vez, el ciclo del entusiasmo y el abandono. Comienzan un nuevo hábito, un nuevo proyecto, una nueva meta con toda la energía del mundo. Los primeros días se sienten imparables, convencidos de que esta vez sí van a lograrlo. Pero apenas la emoción inicial empieza a desvanecerse, apenas los resultados dejan de ser evidentes, su compromiso se diluye. Y lo que parecía una nueva oportunidad se convierte en otro intento inconcluso que suma frustración a su historial. Este ciclo es peligroso porque se disfraza de progreso. Empiezas algo, te sientes motivado, crees que estás avanzando. Pero lo que en realidad estás entrenando no es la disciplina, es el abandono. Cada vez que sueltas lo que comenzaste, refuerzas la identidad de alguien que no termina lo que empieza. Y esa identidad pesa. Porque llega un punto en el que ni siquiera te crees tus propias promesas. Te dices que vas a cambiar, pero tu mente te recuerda todas las veces que te rendiste antes. Te dices que ahora sí vas a sostenerte, pero tu historial contradice tus palabras. Esa falta de credibilidad personal es lo que destruye más sueños que cualquier obstáculo externo. Lo más duro es que este ciclo se siente cómodo. Porque empezar siempre es emocionante. La energía de lo nuevo te da un impulso natural y por unos días te sientes diferente. Pero en el fondo, no estás cambiando nada. Estás viviendo de la ilusión inicial para luego entregarte al mismo final de siempre, el abandono. Y con cada repetición, se vuelve más fácil abandonar, porque tu mente se acostumbra a ese patrón. No te exige sostenerte, porque ya aprendió que tarde o temprano soltarás. Por eso, la constancia no se trata de cuánto entusiasmo tienes al inicio, sino de cuánto compromiso sostienes después de que la emoción se ha ido. Ahí es donde se ve tu verdadera fuerza. Porque cualquiera puede comprometerse por una semana. Cualquiera puede darlo todo durante un mes. Pero el que sostiene el ritmo durante años, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando no hay señales inmediatas, ese es el que llega a lugares que los demás solo imaginan. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has comenzado algo con ilusión solo para abandonarlo después de unas semanas? ¿Cuántas veces prometiste que esta vez sería diferente, que no ibas a rendirte, y terminaste repitiendo el mismo patrón? Si eres honesto contigo mismo, verás que no te falta capacidad, lo que te falta es romper ese ciclo. Porque mientras sigas viviendo en él, nada va a cambiar realmente. Puedes empezar 100 veces, pero si siempre te rindes antes de tiempo, nunca verás el fruto de tus esfuerzos. Aquí está la diferencia que nadie quiere aceptar, el éxito no se trata de empezar fuerte, se trata de mantenerse. El que llega no es el que tiene más energía inicial, es el que aprende a sostenerse aun cuando la energía desaparece. Y eso exige un cambio de identidad. Mientras sigas viéndote a ti mismo como alguien que depende del entusiasmo, nunca serás constante. Necesitas verte como alguien que sigue adelante sin importar el estado de ánimo, sin importar las circunstancias, sin importar si hay resultados visibles o no. Cada vez que eliges seguir en lugar de abandonar, estás construyendo un músculo invisible que te prepara para todo lo que viene. Pero cada vez que eliges abandonar, estás debilitando ese músculo y fortaleciendo la voz interna que te dice que no puedes. Esa es la batalla real, más que cualquier obstáculo externo. No se trata de si tienes talento, recursos o suerte. Se trata de qué hábito estás fortaleciendo, el hábito de seguir o el hábito de rendirte. Mira alrededor. La mayoría de la gente vive atrapada en este ciclo sin darse cuenta. Siempre entusiasmados al inicio, siempre decepcionados al final. Siempre saltando de una cosa a otra, convencidos de que la próxima será distinta. Y nunca entienden que el problema no es lo que están haciendo, sino cómo lo están haciendo. Porque no importa qué siembra comiences, si nunca le das tiempo, jamás cosecharás. No importa qué disciplina intentes, si siempre la abandonas a mitad, jamás verás resultados. Ese ciclo es una trampa mortal para el progreso. Y la única forma de salir de él es decidir que esta vez no vas a abandonar, aunque no veas resultados inmediatos. Decidir que esta vez lo harás distinto porque no se trata de emoción, se trata de identidad. No eres alguien que empieza y abandona, eres alguien que empieza y se sostiene. Esa diferencia cambia todo. Porque a partir de ahí, ya no necesitas sentir entusiasmo todos los días. Solo necesitas recordar quién eres y actuar en consecuencia. La constancia funciona como un espejo. Te devuelve exactamente lo que sostienes. Si sostienes el abandono, tu vida será una colección de intentos inconclusos.
Si sostienes la perseverancia, tu vida será una obra completa, sólida, imposible de derrumbar. Y tú decides qué reflejo quieres ver. No lo decide tu motivación, no lo deciden las circunstancias, lo decides tú. Así que pregúntate hoy, ¿quieres seguir viviendo en el ciclo del entusiasmo y el abandono, o quieres romperlo de una vez por todas? Porque en el momento en que eliges seguir aun cuando ya no hay emoción, en ese momento tu vida empieza a moverse en otra dirección. Esa es la diferencia que separa a los que se quedan atrapados y a los que logran todo lo que se proponen. La constancia deja de ser frágil en el momento en que deja de ser un simple hábito y se convierte en parte de tu identidad. Mientras la veas como una acción que eliges hacer solo algunos días, siempre dependerá de tu estado de ánimo, de tu motivación, de si el entorno está a favor o en contra. Pero cuando la constancia se convierte en quien eres, deja de ser negociable. Ya no dices voy a intentar hacerlo, dices esto es lo que hago porque es lo que soy. Esa diferencia es lo que transforma a una persona común en alguien inquebrantable. El problema es que la mayoría construye su disciplina sobre bases externas. Lo hacen para recibir aplausos, para demostrar algo, para obtener reconocimiento inmediato. Y en el momento en que esos estímulos desaparecen, también desaparece su compromiso. Creen que su valor depende de la validación externa y por eso su constancia es débil, porque está atada a algo que no controlan. El hombre constante, en cambio, no se mueve por el aplauso ni por las circunstancias. Su compromiso no nace de lo que otros piensan, sino de lo que él ha decidido ser. Trabajar en la oscuridad es la prueba máxima de identidad. Seguir adelante cuando nadie lo nota, cuando nadie lo aplaude, cuando nadie te recuerda lo valioso que es lo que estás haciendo. En esos momentos es donde se ve si tu constancia es auténtica o no. Porque ahí ya no actúas para que te vean, actúas porque sabes que es lo correcto. Y cuando lo haces suficiente tiempo, cuando demuestras una y otra vez que no necesitas motivación externa, tu identidad cambia. Dejas de ser alguien que depende de la emoción del día y te conviertes en alguien que simplemente cumple porque eso es lo que lo define. Mira la diferencia, quien depende de la motivación dice haré esto siempre que me sienta inspirado. Quien ha hecho de la constancia su identidad dice lo haré siempre, aunque no tenga ganas. Ese aunque es la clave. Porque cualquiera puede avanzar con ganas, pero muy pocos pueden avanzar sin ellas. Y esos pocos son los que terminan llegando a donde la mayoría nunca llega. La constancia como identidad también cambia tu relación con las excusas. Mientras la veas como un hábito externo, siempre habrá un motivo válido para detenerte, estoy cansado, hoy no tengo tiempo, mañana será mejor, no tiene sentido seguir si no veo resultados. Pero cuando ya es parte de quien eres, esas excusas pierden peso. No necesitas debatir con tu mente, no necesitas convencerte, simplemente lo haces. Igual que respiras, igual que caminas, simplemente cumples. Porque no es una opción que se negocia, es una acción que fluye de tu identidad. Y aquí está la paradoja, cuando la constancia se convierte en tu identidad, dejas de sentir que necesitas motivación para empezar. Es como un motor encendido que sigue funcionando aunque no lo pienses. Cuanto más refuerzas ese motor, más fácil se vuelve mantenerlo en marcha. Lo que antes era un esfuerzo consciente, ahora es parte de tu naturaleza. Y ahí está el verdadero poder, cuando la disciplina deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como tu forma normal de vivir. Esto no significa que no habrá días difíciles. Claro que los habrá. Habrá mañanas en las que te levantarás sin energía, días en los que tu mente buscará convencerte de parar, momentos en los que todo parecerá inútil. Pero la diferencia es que ya no decides basado en esas emociones. Decides basado en tu identidad. Y como tu identidad es la de alguien constante, eliges seguir de todos modos. Esa es la esencia de ser imparable. Cuando llegas a este punto, todo cambia. Ya no dependes de factores externos. No importa si el mundo te reconoce o no, no importa si hay resultados visibles o no, no importa si te sientes motivado o no. Tú sigues, porque eso es lo que eres. Y en ese momento tu vida adquiere una fuerza que los demás no pueden comprender. Te verán avanzar sin saber de dónde sacas la energía. Pensarán que tienes una voluntad sobrenatural. Pero la verdad es más simple, no necesitas voluntad cada día, porque ya no estás negociando con tu mente. Solo estás viviendo desde tu identidad. La constancia como identidad es lo que separa a los que juegan en la superficie de los que transforman su vida desde la raíz. Los primeros siempre están empezando de nuevo, siempre buscando motivación, siempre atrapados en la lucha con sus excusas. Los segundos ya no luchan. Han decidido quiénes son, y esa decisión elimina miles de batallas internas. Lo que parecía difícil se vuelve natural. Lo que antes costaba energía ahora fluye sin fricción. Y ahí es cuando los resultados empiezan a acumularse de manera inevitable.
Recuerda esto, no puedes construir una vida sólida sobre acciones frágiles. Solo puedes construirla sobre una identidad firme. Y si tu identidad es la de alguien constante, cada área de tu vida se verá transformada. Tu cuerpo, tu mente, tu trabajo, tus relaciones. Todo se alinea porque todo parte de lo mismo, la certeza de que nunca vas a rendirte, aunque no haya pruebas inmediatas de que vale la pena. Por eso, deja de pensar en la constancia como algo que practicas de vez en cuando. Empieza a verla como lo que te define. Porque el día que digas esto es parte de quien soy, ese día habrás dado el paso más grande hacia una vida que nadie podrá detener. Lo que muchos no entienden es que el progreso verdadero no siempre se mide en grandes saltos visibles. La mayoría cree que avanzar significa lograr algo enorme, algo que todos puedan ver, algo que te dé una validación inmediata. Pero la realidad es que los cambios más poderosos empiezan en lo invisible, en esas pequeñas victorias que casi nadie nota, pero que tú sabes que has conquistado. Cada día que eliges levantarte cuando no tienes ganas, cada vez que completas una tarea aunque estés cansado, cada momento en el que resistes una tentación y mantienes tu palabra, estás sumando una victoria silenciosa. Y esas victorias, aunque pequeñas e invisibles, son ladrillos que van construyendo una estructura indestructible. No se ven desde afuera, no se celebran en público, pero se sienten por dentro, y son las que te convierten en alguien capaz de sostener el peso de un futuro mucho más grande. El error de muchos es despreciar esas pequeñas acciones porque no parecen significar nada en el momento. Creen que no importa un día sin romper la rutina, que no pasa nada si hoy se rinden, que una excepción no afecta el proceso. Pero no entienden que lo que están entrenando no es el resultado puntual, sino su carácter. Cada vez que cedes a esa voz que te dice no importa, estás fortaleciendo la debilidad. Y cada vez que eliges cumplir aunque sea con un paso mínimo, estás fortaleciendo tu identidad. El progreso invisible es el más poderoso porque ocurre en un nivel que no puedes medir fácilmente. No se trata solo de kilos bajados, de dinero ganado, de metas alcanzadas. Se trata de la persona en la que te conviertes mientras repites lo correcto todos los días. Esa transformación es lenta, silenciosa y muchas veces aburrida. Pero es exactamente la que te da el poder de mantener cualquier resultado cuando finalmente llegue. Porque no sirve de nada alcanzar un logro si no tienes la disciplina para sostenerlo. Mira un ejemplo, alguien que empieza a entrenar. Tal vez durante semanas no ve cambios en el espejo y cree que no está pasando nada. Pero dentro de su cuerpo, los músculos ya se están adaptando, la resistencia está aumentando, la fuerza se está construyendo. Todo ese progreso es invisible al principio, pero indispensable. Y llega un día en que los resultados se hacen visibles de golpe, como si hubieran aparecido de la nada. Pero no aparecieron de la nada, fueron la consecuencia acumulada de semanas o meses de victorias silenciosas. Lo mismo ocurre en cualquier área de la vida. En tus finanzas, en tus relaciones, en tu desarrollo personal. Puede que hoy no notes cambios, pero cada vez que eliges ahorrar en lugar de gastar, escuchar en lugar de reaccionar, cumplir en lugar de postergar, estás acumulando un progreso que tarde o temprano se volverá evidente. El problema es que la mayoría no soporta ese periodo donde no hay señales claras. Quieren recompensas inmediatas y, al no verlas, piensan que están fracasando. Y justo ahí abandonan, perdiendo todo lo que ya habían sembrado. Por eso debes redefinir lo que significa progreso. No siempre será un resultado visible. A veces el progreso es simplemente no retroceder, resistir un día más, mantenerte en el camino cuando todo en ti grita que te detengas. Ese tipo de progreso es invisible, pero es el que más cuenta. Porque si eres capaz de resistir cuando nada cambia afuera, estás demostrando que has cambiado por dentro. Y ese cambio interno siempre precede a los resultados externos. El éxito real no se construye de un día para otro, se construye en esas pequeñas victorias diarias. Cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, aunque nadie lo sepa, estás elevando tus estándares. Estás entrenando a tu mente a confiar en ti, y esa confianza es la base de todo. Porque un hombre que confía en su palabra no se detiene ante nada. Y esa confianza no se obtiene con grandes logros aislados, se obtiene con cientos de pequeñas victorias invisibles que, sumadas, crean una identidad inquebrantable. Por eso, la próxima vez que sientas que nada está cambiando, recuerda esto, no estás perdiendo el tiempo, estás acumulando fuerza. No estás estancado, estás echando raíces. No estás perdiendo, estás ganando las batallas invisibles que forjan tu carácter. Puede que nadie lo vea hoy, pero llegará el momento en que todo lo acumulado se mostrará de golpe, y los demás pensarán que fue suerte o talento. Pero tú sabrás la verdad, fueron las pequeñas decisiones diarias las que te llevaron allí. Las victorias invisibles son las que más valen porque nadie puede quitártelas. No dependen del reconocimiento, no dependen del aplauso, no dependen de lo que opinen los demás.
Son tuyas, forman parte de ti y te acompañan a cualquier lugar. Y mientras más acumules, más imposible será detenerte. Porque un día despertarás y te darás cuenta de que tu vida ya no es la misma, no por un evento extraordinario, sino por cientos de pasos silenciosos que juntos se convirtieron en una transformación irreversible. Muchos viven atrapados en una interpretación equivocada del silencio del proceso. Confunden la falta de resultados visibles con la falta de progreso real. Y cada vez que no ven pruebas inmediatas, su mente empieza a repetir el mismo guión: esto no está funcionando, estoy perdiendo mi tiempo, mejor abandono y empiezo de nuevo en otra cosa. Ese guión, repetido una y otra vez, termina por moldear su identidad. Ya no se ven como alguien capaz de sostenerse, sino como alguien destinado a fracasar. Y lo más peligroso no es que el mundo los detenga, sino que ellos mismos escriben la historia de su fracaso antes de que los resultados tengan tiempo de aparecer. Reescribir tu vida empieza por reescribir ese guión. Porque el problema no es la falta de progreso, sino la forma en que lo interpretas. Lo que hoy llamas fracaso puede ser simplemente parte del proceso. Lo que hoy ves como retroceso puede ser un ajuste necesario. Lo que hoy sientes como estancamiento puede ser la etapa exacta en la que estás fortaleciendo las bases que después sostendrán tu éxito. La pregunta no es por qué no avanzo, sino qué me está enseñando este tramo invisible. Esa diferencia de perspectiva cambia todo. La vida no es una línea recta hacia arriba. Es una secuencia de subidas, bajadas y mesetas. Y cada una de esas etapas cumple un propósito. Las subidas te dan confianza, las bajadas te dan lecciones, y las mesetas te dan resistencia. El que interpreta la meseta como fracaso abandona justo cuando se está preparando para un salto. Pero el que la interpreta como entrenamiento invisible permanece, y su recompensa llega tarde o temprano. Esa es la diferencia entre los que logran resultados irreversibles y los que se quedan atrapados en intentos inconclusos. Tienes que aprender a ver la espera no como un castigo, sino como una prueba de carácter. Cada día en el que haces lo correcto sin ver resultados visibles es un mensaje que te envías a ti mismo: soy alguien en quien puedo confiar. Y esa confianza acumulada vale más que cualquier validación externa. Porque cuando confías en tu palabra, ya no dependes de aplausos, ni de comparaciones, ni de circunstancias ideales. Te conviertes en alguien que sigue adelante por convicción, no por condiciones. El verdadero enemigo no es la falta de resultados, es la impaciencia. Vivimos en una cultura que idolatra lo rápido: dietas express, éxitos instantáneos, transformaciones milagrosas en semanas. Y esa mentalidad nos entrena para pensar que si algo tarda, no funciona. Pero lo más valioso de la vida, una salud fuerte, una relación profunda, la libertad financiera, el dominio de una habilidad, siempre requiere tiempo. Siempre exige repetición. Siempre pide años de compromiso silencioso. Si no cambias tu relación con el tiempo, estarás condenado a abandonar todo lo que realmente vale la pena. Reescribir tu historia significa dejar de medir tu progreso en días y empezar a medirlo en décadas. Significa dejar de preguntarte cuándo llegarán los resultados y empezar a preguntarte cuánto tiempo puedo sostener este hábito pase lo que pase. Porque cuando tu respuesta es el tiempo que sea necesario, ya ganaste la mitad de la batalla. Esa mentalidad te hace imparable frente a los retrasos, frente a las dudas, frente a los fracasos temporales. Piensa en cualquier logro duradero. Ninguno se construyó rápido. Los descubrimientos que cambiaron la historia, los atletas que marcaron épocas, los empresarios que levantaron imperios. Todos tuvieron años de trabajo invisible, de repeticiones silenciosas, de noches en que pudieron haber renunciado. Lo único que los distinguió fue que no lo hicieron. Eligieron interpretar la falta de resultados no como una señal de fracaso, sino como parte natural del camino. Y por eso llegaron más lejos que los demás. Esa es la historia que tienes que escribir tú también. Cada vez que sientas que nada avanza, en lugar de rendirte, dite a ti mismo: esto es el proceso. Estoy construyendo algo que todavía no se ve, pero que un día será imposible de ignorar. Esa afirmación no es un truco mental, es un recordatorio de la verdad. Porque bajo la superficie siempre hay movimiento. Siempre hay raíces creciendo, siempre hay músculos adaptándose, siempre hay carácter fortaleciéndose. Lo invisible no es ausencia, es preparación. Cuando reescribes tu percepción, también reescribes tu identidad. Ya no eres alguien que abandona al no ver resultados, eres alguien que resiste porque entiende que el resultado siempre tarda en llegar. Ese cambio interno es el que transforma tu vida. Porque el mundo exterior siempre se pondrá a prueba, habrá retrasos, habrá obstáculos, habrá periodos de vacío. Pero si ya decidiste que el silencio no es fracaso, nunca te detendrás. Y tarde o temprano, la acumulación de tu constancia se volverá tan grande que será imposible de detener.
Así que la próxima vez que tu mente te diga que no vale la pena, recuerda, no estás fracasando, estás forjando resistencia. No estás perdiendo el tiempo, estás fortaleciendo tu carácter. No estás detenido, estás en la etapa exacta que te prepara para lo que viene. Esa reescritura mental es lo que separa a los que viven atrapados en la frustración de los que usan cada tramo como un escalón más hacia su futuro. Tú decides qué historia quieres contar. Pero si eliges sostenerte, aún en silencio, aún en la oscuridad, aún sin pruebas inmediatas, entonces tu historia siempre terminará en victoria. Hay un momento en el proceso en el que necesitas detenerte a hacer algo más que solo avanzar, necesitas declarar en voz alta quién has decidido ser. Porque la constancia no solo se fortalece con acciones internas, también se consolida cuando te comprometes públicamente. Cuando dices, esto es lo que voy a sostener, aunque todavía no vea resultados, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser alguien que quiere lograrlo y te conviertes en alguien que ya tomó una decisión irrevocable. La mayoría guarda sus metas en silencio, no por humildad, sino por miedo. Temen declararlas porque si fallan, otros lo sabrán. Prefieren mantenerse en secreto, convencidos de que así tienen menos presión. Pero esa misma falta de declaración los debilita. Porque mientras no hablen en voz alta, siempre tendrán la puerta abierta para rendirse en privado. Siempre tendrán una excusa para abandonar sin que nadie lo note. Y de esa forma, repiten el ciclo de empezar y dejar a medias, sin darse cuenta de que la ausencia de compromiso público alimenta su inconsistencia. Cuando decides compartir tu compromiso, aunque sea con una sola persona, el juego cambia. Ya no es solo un deseo interno, ahora es una declaración de identidad. Estás diciendo, esto es lo que soy y lo que voy a sostener. Esa afirmación crea una presión positiva. Porque cuando lo dices, no quieres contradecirte. Y cada vez que cumples con lo que declaraste, fortaleces tu credibilidad personal. Te miras al espejo y piensas, puedo confiar en mí. Esa confianza es el activo más poderoso que puedes construir. Por eso, si estás escuchando estas palabras y algo dentro de ti se enciende, hazlo ahora. Suscríbete y escribe en los comentarios una meta que has decidido sostener, aunque todavía no veas resultados. Puede parecer un gesto pequeño, pero no lo es. Porque en ese momento estás cruzando una línea invisible, ya no eres alguien que guarda sus intenciones, eres alguien que se compromete con ellas. Y ese compromiso público te protege de la tentación de rendirte en silencio. No subestimes lo que significa este paso. Cada vez que declaras tu intención, refuerzas tu identidad. Estás entrenando a tu mente a entender que no eres alguien que habla en vano, sino alguien que cumple lo que dice. Esa reputación contigo mismo es más importante que cualquier reconocimiento externo. Porque puedes engañar al mundo, pero no puedes engañarte a ti. Y cuando acumulas promesas cumplidas, tu confianza interna se vuelve irrompible. Este es el punto donde la mayoría se pierde. Empiezan con entusiasmo, pero nunca lo refuerzan con un compromiso claro. Y como nunca consolidan su identidad, su disciplina se diluye. Siguen esperando señales externas, motivación pasajera, validación de otros. Pero el hombre constante sabe que lo más importante no es lo que otros piensan, es lo que él ha decidido sostener. Y cuando lo declara, no está buscando aplausos, está construyendo una identidad sólida. Es cierto, comprometerse públicamente da miedo. Da miedo pensar en la posibilidad de fallar. Pero lo que realmente te debería dar miedo es vivir toda tu vida sin comprometerte con nada. Porque quien nunca se compromete, nunca crece. Quien nunca declara lo que quiere, nunca lo sostiene. Quien nunca se atreve a decir esto es lo que voy a lograr, termina viviendo atrapado en la mediocridad de no intentar de verdad. La declaración no es garantía de éxito, pero es el primer paso hacia él. Porque cuando hablas en voz alta, tu mente entiende que no hay vuelta atrás. Has dicho quién eres, y cada acción a partir de ese momento se convierte en un recordatorio de esa identidad. Y aun cuando falles un día, ese compromiso te obliga a levantarte y seguir. Porque ya no actúas desde la emoción del momento, actúas desde la convicción de que lo que dijiste es lo que vas a hacer. Así que hazlo. Tómate un instante y comprométete. Escribe lo que has decidido sostener. Declara lo que ya no vas a abandonar. No importa si todavía no ves resultados, porque lo importante no es lo que se ve afuera, sino lo que se afirma adentro. Cuando lo haces, rompes con el patrón de empezar y rendirte en silencio. Cierras esa puerta y abres otra nueva, la del hombre o la mujer que se mantiene firme porque ya no depende de motivación, depende de identidad. Recuerda, la constancia no es solo lo que haces, es lo que eres. Y cuando eliges declararlo, te conviertes en alguien que ya no juega con sus palabras, que ya no se conforma con intentos, que ya no negocia con excusas. Te conviertes en alguien que se sostiene porque ha decidido ser constante, pase lo que pase.
Uno de los mayores enemigos de la constancia no es el dolor intenso ni los grandes obstáculos externos. Es algo más sutil, más silencioso, pero igual de destructivo, la incomodidad de la monotonía. La mayoría de las personas no se rinde porque enfrente una tragedia, sino porque no sabe tolerar la repetición diaria. Se cansan de la rutina, de hacer lo mismo cada día sin sentir emoción, sin ver grandes cambios, sin experimentar novedad. Y confunden esa monotonía con falta de progreso. La verdad es que toda transformación profunda pasa por ese tramo aburrido. El atleta que repite la misma rutina una y otra vez. El músico que ensaya las mismas escalas miles de veces. El escritor que se sienta frente a la página aunque no tenga inspiración. Ninguno de ellos depende de la emoción para avanzar, dependen de la disciplina de hacer lo mismo una y otra vez. Y aunque desde fuera pueda parecer tedioso, cada repetición construye una fuerza que el entusiasmo nunca podría darles. El problema es que nuestra cultura nos ha entrenado para buscar estímulos constantes. Todo cambia rápido, todo se reemplaza de inmediato, todo tiene que ser emocionante para que valga la pena. Y bajo esa lógica, la constancia se convierte en algo insoportable, porque la constancia es repetición. Pero aquí está la diferencia, la monotonía no es tu enemiga, es tu maestra. Es en la repetición donde realmente se forja el carácter. Es en esos días en los que no pasa nada donde aprendes a sostenerte sin necesidad de motivación externa. Superar la incomodidad significa aprender a ver la rutina no como una prisión, sino como una oportunidad de fortalecerte. Cada vez que eliges repetir aunque no tengas ganas, cada vez que eliges cumplir aunque sea aburrido, estás entrenando a tu mente a resistir. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. Lo que al principio se sentía como un peso se convierte en un hábito automático. Y cuando llegas a ese punto, descubres algo poderoso, la constancia crea su propio impulso. Ese impulso, ese momentum personal, es la fuerza invisible que empieza a jugar a tu favor después de semanas o meses de disciplina. Al principio cuesta cada paso, cada decisión parece una batalla, cada acción demanda un esfuerzo enorme. Pero si no abandonas, llega un punto en el que la inercia cambia de lado. Ya no es difícil seguir, ahora lo difícil sería detenerte. Porque tu identidad ya está tan ligada a esa acción que dejar de hacerlo se siente extraño. Ese es el verdadero premio de la constancia, cuando ya no luchas para mantenerte, sino que mantenerte se vuelve tu estado natural. Míralo en la práctica. Alguien que empieza a entrenar tiene que obligarse los primeros días. Su cuerpo se resiste, su mente protesta, todo en él quiere parar. Pero si persevera lo suficiente, llega un momento en que su día no está completo sin ese entrenamiento. Lo mismo pasa con los hábitos de lectura, con el ahorro, con la disciplina en el trabajo. Lo que al principio parecía insoportable se convierte en parte de ti. Y en ese momento ya no necesitas motivación, porque el impulso de tu propia identidad te sostiene. La monotonía deja de ser un enemigo cuando aprendes a verla como señal de avance. Porque si estás aburrido, significa que has repetido lo suficiente como para que tu acción ya no dependa de emociones pasajeras. Significa que tu disciplina está entrando en una fase más profunda, la fase en la que se convierte en identidad. Y cuando llegas ahí, descubres que la constancia no solo construye resultados, construye una persona nueva. Pero no te engañes, este es el tramo donde la mayoría abandona. Porque no entienden el valor de la repetición, buscan siempre algo nuevo, algo que les devuelva la emoción inicial. Y como no lo encuentran, saltan de un hábito a otro, de una meta a otra, sin permanecer el tiempo suficiente como para ver los frutos. Viven persiguiendo la novedad y lo único que acumulan es inconsistencia. Si quieres resultados que duren, tienes que aprender a abrazar la rutina. Tienes que aprender a amar el proceso aburrido. Porque ahí es donde se separan los que juegan en la superficie de los que construyen en profundidad. La disciplina que soporta la monotonía es la que finalmente te da libertad. Porque ya no dependes de cómo te sientes, ya no dependes de si el día es emocionante o no. Simplemente cumples, y ese cumplimiento repetido se acumula en una fuerza que ningún obstáculo puede detener. Así que la próxima vez que sientas que tu vida es repetitiva, no lo interpretes como un fracaso. Interprétalo como una señal de que estás en el camino correcto. Porque nadie construye algo sólido sin repetición. Nadie desarrolla maestría sin monotonía. Nadie se convierte en alguien inquebrantable sin pasar por el tramo en el que nada parece moverse. La incomodidad de la rutina no es una señal de que debas parar, es una señal de que estás forjando algo mucho más fuerte de lo que puedes ver ahora. Recuerda, lo que hoy te parece aburrido, mañana se convertirá en tu mayor fortaleza. Y cuando el impulso de tu propia constancia te empuje hacia adelante, mirarás atrás y te darás cuenta de que lo que parecía una pérdida de tiempo fue en realidad la etapa más importante de todas.
Porque fue ahí, en el silencio de la monotonía, donde descubriste que no dependes de emociones para mantenerte, dependes de tu identidad. La constancia, en su esencia más pura, es un pacto silencioso contigo mismo. No un contrato firmado frente a los demás, no una promesa pública para recibir aplausos, sino un compromiso íntimo que nadie escucha, pero que define toda tu vida. Es levantarte en las mañanas frías cuando nadie más se entera. Es trabajar en lo tuyo mientras el mundo duerme, sin espectadores, sin validación. Es decirte a ti mismo, aunque nadie me vea, aunque nadie lo reconozca, yo voy a seguir. Ese pacto interior es lo que separa al hombre común del hombre constante. La mayoría quiere comprometerse solo cuando hay testigos. Se motivan si otros los miran, si reciben reconocimiento, si alguien los anima. Pero cuando se quedan solos, se quiebran. Su disciplina depende del aplauso externo, y como ese aplauso nunca es constante, tampoco lo es su esfuerzo. El verdadero constante entiende que su fuerza no puede depender de nada fuera de él. Su fuerza nace de lo que ha decidido en secreto, de esa convicción que lo sostiene incluso en el más profundo silencio. El pacto silencioso es el momento en el que entiendes que nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a aplaudir cada uno de tus intentos. Y aún así decides hacerlo. Porque ya no se trata de reconocimiento, se trata de identidad. Lo haces porque es quien eres, no porque esperas que alguien lo note. Lo haces porque aunque todo el mundo se detenga, tú has decidido avanzar. Y aquí está la verdad incómoda, si tu constancia depende de que alguien te vea, nunca será verdadera. Porque habrá días en que no tendrás a nadie alrededor, en que no habrá mensajes de apoyo, en que nadie se dará cuenta de tu sacrificio. Y si tu fuerza muere en esos días, nunca llegarás lejos. La constancia auténtica nace en la soledad, en esas horas en las que nadie está mirando, en esas semanas en las que nadie reconoce tu esfuerzo. Ahí es donde se forja un carácter imposible de romper. Este pacto silencioso también significa aceptar que la vida no siempre será justa. Habrá días en que des más de lo que recibes. Habrá momentos en los que sientas que todo está en tu contra. Habrá temporadas en las que los frutos tarden mucho más de lo que imaginaste. Pero aún así eliges seguir. Porque tu pacto no está condicionado al resultado inmediato, está enraizado en la convicción de que no vas a rendirte. Esa convicción, repetida día tras día, se convierte en una fuerza que nadie puede detener. Imagina por un momento a alguien que entrena en soledad. No hay público, no hay música, no hay cámaras. Solo él y su compromiso. Cada repetición es un recordatorio de quién ha decidido ser. Cada gota de sudor en silencio es una prueba de que su pacto es real. Y aunque nadie lo celebre, aunque no haya trofeos todavía, su identidad se fortalece más que nunca. Porque en la soledad no hay lugar para las máscaras. Ahí solo queda lo verdadero. Ese es el poder del pacto silencioso, te libera de la dependencia de lo externo. Ya no necesitas que el mundo te confirme que lo que haces vale la pena. Sabes que lo vale porque lo has decidido. Sabes que lo vale porque cada día que cumples con tu palabra refuerzas tu confianza. Y esa confianza interna es mucho más poderosa que cualquier aplauso pasajero. Porque los aplausos terminan, pero la certeza de que puedes confiar en ti dura para siempre. Lo que distingue a los que llegan lejos no es que tengan mejores oportunidades, es que han sellado este pacto. Han decidido que aunque los resultados tarden, aunque la motivación falte, aunque el reconocimiento no llegue, ellos seguirán. Y ese seguir constante, ese avanzar silencioso, es lo que construye vidas imposibles de quebrar. Por eso, haz de tu constancia un pacto que no dependa de nadie. Que no necesite ser anunciado, que no necesite ser aplaudido. Hazlo en secreto, en silencio, en la soledad de tus días. Porque es ahí donde realmente se define tu destino. Y cuando lleguen los frutos, los demás lo llamarán suerte, milagro o talento. Pero tú sabrás la verdad, fue el resultado inevitable de un compromiso silencioso que cumpliste cada día, aun cuando nadie lo notaba. El pacto silencioso es la raíz de toda grandeza. Y si decides sellarlo hoy, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque ya no tendrás que esperar condiciones perfectas ni depender de motivación externa. Solo tendrás que recordar quién eres y lo que has prometido en secreto. Y esa promesa, cumplida en silencio, se convertirá en la fuerza más poderosa que jamás hayas conocido. La constancia redefine lo que significa éxito. Porque mientras la mayoría mide su vida por resultados visibles, por trofeos, por señales externas, el hombre constante la mide por algo mucho más profundo, por la persona en la que se convierte en el proceso. Y cuando entiendes esto, descubres que no importa tanto lo que logres, importa lo que sostienes. No importa cuántas veces te aplaudan, importa cuántas veces cumples tu palabra en silencio. No importa lo que otros digan de ti, importa lo que puedes decirte frente al espejo sin bajar la mirada.
La constancia no es perfección, es permanencia. No es hacerlo todo bien, es seguir haciéndolo aunque falles. No es nunca caer, es levantarte cada vez que caes. Y cuando esa mentalidad se convierte en parte de tu identidad, ya nada puede detenerte. Porque el éxito deja de ser un evento aislado y se convierte en un estilo de vida. Dejas de perseguir logros efímeros y empiezas a construir una vida sólida, imposible de derrumbar. El hombre constante no brilla en el inicio, cuando todo es entusiasmo. No necesita ese tipo de luz. Brilla al final, cuando la mayoría ya se rindió, cuando casi nadie queda en pie. Y ese brillo no es espectáculo, es la consecuencia natural de haber permanecido. Porque la vida siempre termina recompensando al que se sostuvo cuando nadie más pudo. Ese es el verdadero milagro de la constancia, no promete fuegos artificiales inmediatos, promete una gloria silenciosa que solo aparece para los que se negaron a abandonar. Imagina por un momento tu propio futuro. Imagina mirar atrás dentro de 5, 10, 20 años y darte cuenta de que la única razón por la que estás donde estás es porque nunca dejaste de avanzar. No porque fuiste el más rápido, no porque tuviste más recursos, no porque tuviste suerte, sino porque decidiste ser constante. Esa visión es más poderosa que cualquier motivación pasajera. Porque te muestra que cada día en el que sigues, aunque parezca insignificante, es un ladrillo más en la construcción de esa vida que un día será inquebrantable. La constancia no es un acto heroico ocasional, es una elección diaria. Es lo que haces hoy, y mañana, y pasado mañana, hasta que se convierte en lo único que sabes hacer. Y en ese punto, tu vida se transforma sin que apenas lo notes. Porque ya no dependes de los altibajos de la motivación, ya no vives en la montaña rusa de empezar y abandonar. Vives en una línea firme, estable, que poco a poco te lleva más lejos que todos los que buscaron atajos. Recuerda esto, lo que parece lento hoy es lo que te dará velocidad mañana. Lo que parece invisible hoy es lo que un día será imposible de ignorar. Lo que parece pequeño hoy es lo que un día será tan grande que nadie podrá negarlo. Esa es la ley de la constancia. Y si decides vivir bajo esa ley, tu vida ya no será la misma. Así que toma una decisión ahora. Decide que no vas a rendirte la próxima vez que no veas resultados. Decide que no vas a abandonar cuando la monotonía te canse. Decide que vas a mantenerte firme aún en el silencio, porque ahí es donde se filtra la mayoría. Y si permaneces, si te sostienes más tiempo que los demás, la vida te llevará a lugares que ellos jamás conocerán. Haz de la constancia tu identidad. No como un hábito que practicas algunos días, sino como la definición de quién eres. Porque cuando puedas decir con convicción, soy alguien que no se rinde, todo lo demás se alineará. Tu cuerpo, tu mente, tu trabajo, tus relaciones. Todo se verá transformado por esa simple, pero poderosa verdad.